Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de estas cápsulas literarias que la Sociedad de la Medianoche trae para ustedes. ¿Qué dijeron? ¿Este ya no volvió? Pues no, ya volví y aquí estamos, más recargados que nunca, ¿no? Ustedes disculparán la facha, ¿no? Pero pues así suele aparecer uno después de una cosa de estas. Pero bueno, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, verlos aquí pues ya haciendo lo que más nos gusta y demás. Entonces, bueno, pues hoy les tenemos preparada una cápsula que habla acerca de uno de los grandes clásicos de la literatura gótica y de la literatura de terror. Una obra que si bien pues yo creo que ya prácticamente todos a estas alturas del partido la hemos leído. Sin embargo, muy poco sabemos todo el trasfondo que viene detrás de la obra, del autor, de cómo se hizo, de todo el proceso que llevó. Y además hoy vamos a analizar una edición ilustrada que es de la editorial Fractales Juvenil, que es una edición muy barata, muy económica, pero no por eso se demerita la calidad de la obra. De hecho, si bien las ilustraciones pudieran no ser tan maravillosas para algunos, mientras que para otros sí, sobre todo para los que nos gustan las ilustraciones en blanco y negro, pudiera no serlo para otros, pero la presentación del libro es increíblemente maravillosa. Es una obra muy bonita, viene con tonos metálicos, sabiamente mezclados entre tonos mates, tonos azul metálico, filamentos púrpuras. Vamos, es una obra exquisita a la vista. A mí me gustó el tipo de ilustración que trae, porque no es un tipo de ilustración, digamos, tan artística como los de Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, ¿no? O los de la colección de Lovecraft de Héctor, ¿no? Vamos, no está tan artísticamente creada. Es una obra pues ilustrada prácticamente a mano alzada. Sin embargo, no deja de ser exquisito y muy rico el dibujo de cada uno de ellas, ¿no? Se extrañarán hoy que no estoy aquí en cabina, ¿verdad? Pero pues después del problema que tuve, pues no puedo subir mucho a la cabina porque está en un tercer piso y no puedo hacer cierta serie de esfuerzos hasta que los doctores digan lo contrario. Pues hoy vamos a hablar de una obra bien gótica, bastante macabra, ¿no? Digo bastante macabra porque tiene mucho que ver con la realidad y con la dualidad del ser humano, y con esa capacidad que todos tenemos de ser muy buenas personas o de ser unos horribles monstruos al momento de enojarnos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya adivinaron de qué estamos hablando. Hoy vamos a hablar acerca de el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una obra gótica, como ya les he dicho, un clásico de los 1800, un libro maravilloso. Ahorita les voy a enseñar el libro que vamos a analizar hoy. Hay muchas ediciones, sin embargo, esta me gustó a mí en primera porque es una edición nada costosa. Es una edición de la que puedes hacerte en un fin de semana que andes visitando librerías y la encuentres. No le duele al bolsillo gastar por ella. Y la calidad de la encuadernación, del papel, de la ilustración, el grueso, el tamaño de la letra, el costo, etcétera, es bastante bueno. Entonces, ahorita les voy a enseñar cuál es la obra, pero bueno, la obra es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson, un escritor sumamente prolífico, ¿no? Fue novelista, cuentista, ensayista, hizo crónicas, ensayos muy completos, diarios de viaje en los que iba, tuvo una vida dentro de la escritura, una vida literaria muy prolífica para él, ¿no? Su papá, pues Thomas Stevenson, quien era fabricante de faros, es decir, era un ingeniero, lo cual alimentó mucho la imaginación
de Stevenson, hijo de este Robert Louis Stevenson. Sin embargo, no se fue tanto por este lado, porque aunque su papá quería que él fuera ingeniero y lo instruyó en todo lo más que pudo en todas las artes de la ingeniería, él terminó dedicándose a la literatura, pero antes de eso a la abogacía. La abogacía era lo que prácticamente más le dejaba a él satisfecho, ¿no? Entonces, su mamá, Margaret, una persona dedicada al hogar, que durante mucho tiempo se dedicó a llevar un diario de escritura acerca de la vida de Robert Stevenson. Por eso es que se tiene tan documentada la vida de este escritor, la vida joven de este escritor, ¿no? La vida de adulto, pues todos sus trabajos y todo lo que hizo se queda plasmado, pero su vida de joven quedó marcada por eso, ¿no? Porque su mamá se dedicaba mucho a tomar diarios de lo que él hacía. Disculpará que esté tomando agua, pero después del incidente que tuve, me da mucha sed y se me seca muy rápido la boca. Entonces, bueno, pues él es el creador de este tipo de novela gótica, aunque si bien todos sabemos que la primera obra de novela gótica es El Castillo de Otranto, es muy satisfactorio y muy rimbombante poder hablar de la novela gótica o de la creación de la novela gótica con Louis Stevenson, ¿no? Sobre todo en este espacio. Él es el creador del Planeta del Tesoro, del Planeta del Tesoro, que después se llevó al cine en varias películas. Para mí la mejor es la versión animada. Es buenísima, ¿no? El Planeta del Tesoro, la versión animada es buenísima. Y por supuesto, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como les decía, pues su papá fue constructor de faros, lo que hacía que durante toda su infancia pues estuviera viajando de isla en isla, viendo cómo se construía desde cero un faro, y pues lo embargaba la imaginación de aquellos lugares olvidados, abandonados, donde no había absolutamente nada, cómo se podía crear algo y que a veces no había nadie quien lo estuviera cuidando, y entonces él empezaba a crear en su imaginario fantasmas que vivían dentro de los faros y empezó a poblar las islas de fantasmas. Así era la mente imaginaria de esta persona, ¿no? Como todos los buenos y los más grandes literatos de terror, pues tenía una salud que era muy precaria, mellaba mucho la salud de esta persona, de Louis Stevenson. Estuvo viajando prácticamente toda su vida adulta para encontrar un clima que fuera lo suficientemente apto para que no mellara su salud. Es decir, para que donde hiciera calorcito cierta época del año, pues ahí se iban en esa época. Donde hiciera frío tal época o estuviera templado, pues ahí se iban. Entonces, bueno, pues su salud era muy mellada, como la de Bram Stoker, como la de Lovecraft, como la de, hemos hablado de Edgar Allan Poe y demás, que tenían una salud bastante precaria. Dentro de todo este aspecto de crecer con esta precariedad de la salud, pues tenía que tener a alguien que lo cuidara. Y este alguien, en el caso de Stevenson, fue su niñera, igual que en el caso de muchos otros, ¿no? De Bram Stoker, por ejemplo. Entonces, pues su niñera le contaba historias de terror, y estas historias de terror le hacían tener pesadillas por las noches. Y luego, pues como era de la iglesia luterana, les contaba pasajes de la Biblia católica que eran aterrorizantes, y entonces él empezaba a tener esta mezcla de lo que dice la Biblia, de lo que cuenta su niñera, y todo eso se fusionó en pesadillas muy grandes y muy pues digamos aberrantes, que influyeron en gran parte de la literatura y de la creación de todos estos cuentos y de todas estas obras que hacía, ¿no? Una de las muestras de lo que tanto sentía él por su niñera queda plasmado en una obra que se llama A Child Garden of Verses, ¿no? Un jardín de versos, para un niño. En la dedicatoria de este libro,
ahí se ve cuánto él quería y cuánto le agradece a su niñera. Y esta novela, este libro lo escribe cuando él tiene prácticamente pues 33 años, ¿no? Cuando era joven jugaba a ser un sacerdote calvinista, es decir, hacía él su altar y se ponía ahí a predicar y a decir cuánta cosa te pudieras imaginar. Sin embargo, pues empieza a dejar esto por los estudios, que después abandona los estudios. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron estudiar ingeniería a fuerza cuando a él le gustaba la abogacía y terminó siendo escritor. Entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Dentro de todos los viajes que hizo para poder llevar un poco a cabo bien su salud, estuvo viviendo mucho tiempo en Samoa. Samoa es una isla muy, muy nativa, muy antigua, en la cual se conservan rastros de sectas antiguas, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Educación y Cultura en Samoa. Ahí nos habla de prácticamente cómo es Samoa, cómo es la isla, cómo es la cultura y los procesos de educación que se llevan a cabo en Samoa, que poco o nada tienen que ver con la educación que nosotros, la educación tradicional que nosotros conocemos. Entonces, muy recomendable también el libro de Educación y Cultura en Samoa. Además es un librito así pequeñito, lo leen en un ratito, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que ante todo esto, pues él llegó un momento en el que fue alcohólico. Este alcoholismo hizo gran mella en su salud, o si no era alcohólico, pues sí le entraba bien al pisto. Eso hizo gran mella en su salud y finalmente, pues él fallece, es enterrado por su hija en el mismo lugar donde se había enterrado a su esposa. Pero él fallece por causa de una hemorragia cerebral, es decir, tiene un derrame cerebral. Este derrame cerebral, pues lamentablemente lo lleva a la muerte y pues así es como concluye la vida de Robert Stevenson, ¿no? A grandes rasgos, esto es prácticamente la vida de Robert Stevenson. Sin embargo, hay algunos aspectos muy a destacar, no solamente en su vida y en todo lo que estuvo cocinando durante muchos años, la imaginación y la creatividad de Stevenson, sino cuando estuvo escribiendo la novela que nos atañe el día de hoy, es decir, cuando estuvo escribiendo finalmente el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hubo ciertos aspectos que son destacables, de los cuales vamos a hablar ahorita mismo, vamos a hablar de ellos, y después ya pasaremos a enseñarles esta maravillosa obra. Bueno, pues como les decía, hay ciertos aspectos muy importantes que tienen que ver con la narrativa de esta historia. Para empezar, es una historia de 1886, una novela gótica victoriana, que es la mejor etapa del terror que hay para mí dentro de la literatura, ¿no? La literatura victoriana de terror, sobre todo los fantasmas góticos y demás, es maravillosa, increíble. Y ahí, en ese contexto histórico, es cuando surge el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su esposa comenta que él estaba gritando en una noche, que él se despertó gritando tremendamente por una pesadilla que tenía, y ella fue y lo despertó, y cuando lo despertó él le reclamó y le dijo: oye, ¿por qué me despertaste? Estaba en medio del mejor cuento de terror que se ha escrito en la historia, ¿no? Entonces, pues intentó volver a dormirse, intentó escribir esas partes que había soñado de la novela, y prácticamente lo que él había soñado cuando lo habían despertado era la primera transformación del Dr. Jekyll en el señor Hyde. Entonces se clavó tanto en la obra, en escribirla, que se tardó 3 días en escribir la novela. Es decir, en tan solo 3 días escribió el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como siempre, su esposa se puso a leerlo. Su esposa lo leía y hacía anotaciones al margen o a las calzas del texto. Sin embargo, cuando regresa Stevenson para ver qué le había parecido la obra a su esposa le señala un montón de cenizas y le dice que ha tenido que quemar la obra por lo aberrante que es. Entonces, pues Stevenson cae loco de coraje porque le han quemado una obra, y en otros 3 días la vuelve a escribir, aunque esta vez corregida y aumentada, y
tarda 6 semanas en revisarla, corregirla y escribirla bien a detalle y demás, pero en tres días escribe la novela como tal. Además de ello, bueno, existen ciertos rumores donde se habla y donde se comenta y se dice que que ella había quemado la novela por el fuerte contenido sexual que tenía. Entonces, pues que después tuvo que recortárselo y demás, pero que no había sido por lo aberrante ni por lo terrorífico de la obra, sino porque tenía una carga sexual muy fuerte. Entonces, bueno, pues al principio la historia, que fue inspirada por su nana, por todas esas historias que le contaban y demás, y después fue enriquecida por esta serie de pesadillas que tenía, que la iglesia presbiteriana, calvinista y demás habían metido en su cabeza, que pues crearon una novela tan maravillosa y tan hermosa como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero además de eso, la primera copia que se hizo de la novela se vendió en un chelín, es decir, se vendía en un chelín, era muy barato, casi no se vendía. Para 1901, es decir, 5 años después de que la había escrito, corregido, aumentado y demás cosas, ya se vendía a un costo elevado y llegó a vender 250,000 copias solamente en ese año. Se convirtió, o convirtiéndose así, en una de las novelas góticas victorianas que no solamente hablan del terror como lo conocemos, sino que nos hablan de un terror humano, de un terror natural. La novela, a grandes rasgos, porque se las quiero spoiler para quienes no la han leído, habla acerca de un científico que crea un brebaje que cuando cuando toma este brebaje, saca lo más oscuro de todos nosotros, saca lo más oscuro de las personas, el lado malo de la gente. Esta visión la habían llevado ahora al mundo real, es decir, todos tenemos esa persona mala, esa persona buena, esa persona pues súper mala leche, que se encarga de destruir los sueños de las otras personas, y todos tenemos ese lado bondadoso y demás. Sin embargo, todos sabemos mesurarlo, o muchos sabemos mesurarlo y decir hasta dónde puedes llegar con un Dr. Jekyll y hasta dónde eres capaz de llegar con un Dr. Hyde. Se había plasmado como una novela, o sea, se habían consolidado el lado de la psique, el lado de la psiquis y el lado humano de las personas. Eso es lo que la hace aterrante, que todos tenemos ese lado bueno y ese lado malo. Entonces, ¿hasta dónde podíamos llegar? ¿Hasta dónde éramos capaces de llegar? ¿Y hasta dónde íbamos a poder llegar viendo esto, no? Entonces, bueno, parémonos de choros. Ya fue mucha introducción, ya sabemos quién es Robert Stevenson, ya sabemos qué fue su vida, algunos pequeños datos de su obra, y ahora les voy a enseñar esta maravilla de obra que están, bueno, ahorita se las voy a enseñar porque de verdad es maravillosa. Está traducida por Lorena White Lojero Guevara, que es una traductora que ha hecho muchas traducciones, sobre todo para fractales, y las ilustraciones son de Felipe Ehrenberg, también un ilustrador, sobre todo a mano alzada, que si bien les digo, a muchos puede no gustarles, a muchos otros, en mi caso, me parecieron bastante buenas las ilustraciones. Si acaso no las mejores, sí, por supuesto, Benjamín Lacombe es de los mejores ilustradores que hay, que para mi gusto, ¿no? Y así mi ilustrador favorito. Sin embargo, estas ilustraciones no les piden nada. Quiero que observen, por favor, la calidad de libro. Tiene las letras en metálico. Tiene muchos detalles ahí en metálico, igual en el lomo del libro. Ahí está el extraño caso del Dr. Hyde, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y en la parte de atrás igual. Muchos metálicos, la poción, no, o sea, deliciosamente escrita la portada. Además, es en pasta dura, muy aguantable, muy resistente, en unos tonos mate bastante fuertes. ¿Cuánto me costó? No sé, como 200 pesos,
150 pesos, algo así. De verdad es una edición bastante barata, bastante buena, que además algo de lo que me gustó mucho es que el tamaño de la letra, sobre todo ahorita que después de este incidente pues permanece inflamado el cerebro un rato y la visión se altera, entonces tiene un tamaño de letra bastante bueno, o sea, es bastante legible. Tiene unas camisas en opalina púrpura, que además le dan un tono. Pero bueno, ahorita se los voy a enseñar página por página, pero vámonos a la mesa de operaciones para que puedan checarlo bien. Y bueno, ya estamos aquí en nuestra cabina improvisada. Ustedes disculparán todo este mugrero que se ve de este lado, pero es necesario para poder tenerlo a la altura y que cuando yo lo abra doble puedan observar toda, porque hay algunas ilustraciones que abarcan el doble de las hojas. Bueno, pues de entrada esta es la obra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como ya les dije, en pasta dura, con tonos mates, metálicos, blancos, el lomo del libro, igual trae el título, ahí está, en metálico. Aquí, este es el logo de una editorial diferente, no sé por qué, ha de ser una coproducción con ellos. Y aquí, colección Fractales, ¿no? Que es o claro, es la colección Fractales de la editorial Mirlo. Ok, entonces aquí está. Los dibujos también están bastante como para chavos, ¿no? Muy hasta de guasón. El libro recién, cuando lo abres, lo primero que notas es una elegante camisa de papel opalina, muy grueso, en púrpura. Y después todo el libro está en papel cartoné, que también es grueso y bastante fácil de manejar. Como ven, miren lo que les decía de las obras, de las ilustraciones que van a doble hoja, son como esta. Si bien el tipo de ilustración no es así como que muy maravilloso, a mí me gusta mucho que sea a mano alzada y que sea realizado de esta manera así tan alegórica, vamos, está muy bonito, me gusta mucho. Además, si se fijan, pueden observar muchos de los detalles. Como están hechos a mano, bueno, pues tienen especial atención en los detalles, ¿no? Tiene muchas ilustraciones la obra, es decir, a cada rato te vas a encontrar una ilustración que tiene que ver con las partes del capítulo, muy bonitas todas, te digo igual, todas en blanco y negro. Cada que termina un capítulo también viene coronada con una ilustración. Estas ilustraciones tienen muchas que son a dos cuartillas, ¿no? Es decir, en un boceto completo. ¿Nos ven? Puedes, o sea, quizá cuando lo veas dices, ay, pues sí, es un dibujo a mano alzada y demás. Sí, la textura que tiene, por ejemplo, en este caso, la pared, el traje, el piso, es mucho trabajo. Y además, bueno, yo soy de los que dibujan muñecos con palitos todavía. Entonces, pues bueno, imagínense este tipo de dibujos. Me gustan mucho y además me gustan mucho porque son muy góticos. Es decir, como les digo, muy victorianos. Como fue escrita en esa época, bueno, pues imagínense, ¿no? Como les digo, bueno, cada que empieza el capítulo, además son capítulos muy pequeños. Viene coronado con una ilustración como esta, que son unas máscaras y una botella, que representa el brebaje, la transformación de la persona buena y la persona mala, ¿no? Ahí está la botella en medio, la persona buena, la persona mala, y en medio, o el brebaje, pues lleva la transformación de el Dr. Jekyll en el terrible Mr. Hyde. Aquí otra ilustración. Les digo, si se ponen atención al tipo de detalles que tiene, bueno, pues es increíble, ¿no? Vean.
Así como para decir, bueno, pues es que está hecho a mano alzada. Sí, pero a mano alzada necesitas mucho trabajo para lograrlo. Son muchas, muchas las ilustraciones que trae el libro. Ojalá logren apreciarlas todas. Si no, bueno, pues ya podrán ver la repetición y ponerle pausa. En lo particular hay varias que me gustaron mucho, las cuales se encuentran al final, casi al final de la obra, ya cuando están descubriendo que el Dr. Hyde es la misma persona que el Dr. Jekyll, ¿no? Entonces, esta es una de las que me gustó mucho. Vean el detalle del ojo. Entonces, esta es una de las ilustraciones. Pero les digo, el libro está cargado de ilustraciones. Tiene muchas, muchas ilustraciones. De verdad, una gran obra a un excelente precio. Ilustrado para jóvenes, ¿no? Para chavos, para que puedan agarrarle cariño a la lectura. Difuminados con los lápices. Y pues finalmente, les digo, no les voy a contar el final ni nada para no echarles a perder la obra, pero bueno. Ese es el tipo de ilustraciones que trae este libro, que son muchas. Todas están bastante. Miren el detalle de las manos en esta. Entonces son muchas, muchas ilustraciones, muy buenas obras. No, bueno, vean esto, qué maravilla. Entonces, bueno, si es recomendable, bueno, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las más grandes novelas del género gótico, de terror victoriano que hay. Entonces, sí, sí es recomendable. Si es recomendable esta edición, la edición de la colección Fractales Juvenil, que debe ser de la editorial Mirlo. Por aquí debe de venir, sí, mira, aquí dice editorial, está de este lado. Ay, perdón, dice ahí, sello editorial, Editores Mexicanos Unidos, Editorial Mirlo. Este es el logotipo de la Editorial Mirlo, por eso lo reconocí. Y la colección pues, se llama Colección Fractales Juvenil. 150 pesos, 200 pesos, no deben de pagar más por él, pero además es una obra que viene en metálicos, en pasta dura, con opalina para que no se maltrate, en papel cartoné para que los chavos puedan moverlo bien y todo. Que si tiene que estar en tu colección de libros de terror, por supuesto. No puede faltar El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de esta mente brillante Robert Louis Stevenson. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora que saben un poquito más de él y un poquito más de la obra y que han visto esta deliciosura del libro, yo se los recomiendo ampliamente. Y tengo muchos libros que ya leí, que leí ahora que estuve en el hospital. Pude adelantar de algunos, pude de más. Entonces, yo creo que el próximo libro que vamos a tratar será... híjole, es que ahorita estoy terminando el libro negro de la magia en Colombia, pero no, yo creo que el próximo será Vienen de noche, un estudio sobre las brujas y la otredad de Julio Carreras, un libro de Julia Carreras, un libro español que prácticamente es una enciclopedia completa, un libro que no puede faltar en todo aquel que se considere un estudioso de las brujas. Que tengan la más macabra de las lunas, la más aterradora de las noches. Me da un tremendo gusto poder saludarlos de nuevo, estar de nueva cuenta con ustedes, y ya haré un programa especial explicando qué es por qué me retiré un tanto de las redes, qué es lo que pasó y demás cosas. Mientras tanto, ahorita yo me moría de ganas por hablarles acerca de este libro. Cuídense mucho, tengan la más macabra y la más aterradora de las noches y chao, chao.